Adelante, pues. Saludamos a todos cuantos están conectados con nosotros. Buenas noches, saludos fraternales. Seguimos, mis hermanos, con nuestras ediciones y grabaciones desde el aula cristiana reformada ortodoxa, desde Esmirna, Quito, Ecuador, y en comunión ministerial y de fe con el pastor Román de Coram Deo y el Consejo en Irop. A todos buenas noches. Hoy damos la bienvenida entre nosotros también al pastor Arnoldo de Costa Rica y su esposa. Buenas noches también a la hermana Juana. Buenas noches al pastor José Luis. Seguimos solicitando, mis hermanos, que oremos por los enfermos, que sigamos orando por Irop y su consejo, sigamos orando por el aula, su directiva, profesores y estudiantes del 2018, en este curso que recién estamos iniciando. Seguimos rogando que eleven sus oraciones por el avivamiento del testimonio de la Iglesia reformada en Latinoamérica. Y añadamos en nuestras oraciones por la Iglesia perseguida, de lo cual vamos a pedir algunas palabras al pastor Arnoldo sobre esta cuestión de la persecución. Una pequeña información para quienes no han estado en el conversatorio que ha precedido a esta grabación. Adelante, pastor Arnoldo, sobre la persecución y nuestras oraciones. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí en Costa Rica son las 7:16. Queremos saludarles de una manera especial de parte del Centro Mundial de Oración por la Iglesia Perseguida. Servimos a los cristianos que sufren persecución por causa de su fe. Hay persecución, hay sufrimiento. No debemos de olvidar a esa parte del cuerpo de Cristo que muchas veces hemos realmente olvidado. Así que recordemos a nuestros hermanos que sufren persecución. Es un placer, hermanos, el poder saludarlos y yo también estar conectado. Bueno, yo necesito realmente aprender de estas clases, de estas aulas. Las hemos visto en varias oportunidades y para nosotros son de mucha bendición. Reciban un cordial saludo de parte de Arnoldo Roldán, San José, Costa Rica. Gracias por sus palabras y siéntase bienvenido entre nosotros, estimado pastor. Sigamos el programa. Tenemos una lectura devocional en el Salmo 11. Salmo 11. Donde leemos: en Yahvé he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Subrayemos este versículo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Remarquemos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahvé en el templo de su santidad. La silla de Yahvé está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahvé prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia.
su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos. Será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo, Yahvé, ama la justicia. Al recto mirará su rostro. Vamos a solicitar al pastor José Luis si nos quiere dirigir en oración. Pastor. Dios, alabamos, exaltamos, adoramos tu nombre que es santo, santo, santo. En este momento te rogamos con gratitud, alabanza y adoración que tu presencia nos presida en este tiempo de enseñanza. Te rogamos, Señor, que la conducción de tu Espíritu Santo alumbre la totalidad de la vida del expositor, del conductor de esta clase. Y cada enseñanza, cada verdad explicada, expuesta, sea sancionada y aprobada por tu bendita presencia. Rogamos por los alumnos en el aula, porque nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo a fin de que podamos comprender tu bendita palabra. Señor, en este momento oramos también por los distintos motivos que se han mencionado. Rogamos, Señor, por los profesores en el aula, por los estudiantes, por la iglesia y el testimonio de la iglesia reformada en Latinoamérica, por la iglesia perseguida en distintos rincones de nuestro mundo. Y te rogamos, Señor, que tu gracia, tu fortaleza ministre y produzca firmeza en tu pueblo en todo momento. Nos encomendamos a tu gracia y a tu buena dirección en este tiempo de clases. Te lo rogamos en el nombre extraordinario y poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. A título informativo, les quiero hacer compartir el programa que estamos siguiendo, que guiarán durante un trimestre. Será lo que va a seguirse, Dios mediante. Fíjense que aquí leemos diagrama de materias comunes a todos los cursos. Primer trimestre. Fíjense que hay 4 asignaturas. Hermenéutica fundamental. Hoy nos iniciamos con la hermenéutica fundamental estudiando al doctor en su teología sistemática, al doctor Charles Hodge, la regla católica de la fe, la regla protestante de la fe. Ahí ven que vamos a emplear 4 clases. La segunda asignatura es hermenéutica y exégesis, donde estamos con comentarios a los hebreos. Aparte de la clase de hoy, habrán 8 clases, Dios mediante, sobre hebreos. Hermenéutica, exégesis al Nuevo Testamento. Emplearemos 2 capítulos por sesión. La tercera asignatura es hermenéutica crítica y fundamental, donde vamos a estudiar el liberalismo teológico frente a la Biblia y la Biblia. O sea, nos conviene estudiar, hacernos fuertes en cuanto a qué sea el liberalismo
la influencia que está teniendo, el mal que está causando a la fe, a la Iglesia, a cristianos sencillos y a cristianos que no están muy comprometidos con la verdad. Pues vamos a estudiar el liberalismo teológico, que esto está incluyendo también el movimiento, la actividad crítica, materialista que esparce, que influye la ideología del socialismo y del marxismo, el marxismo cultural. Ellos han presentado una oposición crítica hacia la Biblia. Nosotros vamos a estudiar esto, sin grandes pretensiones, pero vamos a estudiarlo. No vamos a ser ignorantes en el asunto. El 2 es el fundamentalismo bíblico y la revelación. ¿Qué es fundamentalismo bíblico? ¿Y cuál es nuestra actitud de fe frente a la revelación especial? La cuarta asignatura son estudios generales a la Biblia. Y lo vamos a hacer con una introducción general a las escrituras judeocristianas, 4 clases. Esta clase es muy interesante, es dinámica. Nos va a gustar entrar a estudiar así también, tener idea general acerca de la Biblia, muchas preguntas, etcétera, etcétera. No es solo desde el aspecto dogmático, doctrinal. Introducción general a las escrituras judeocristianas, donde emplearemos 4 clases. El diagrama, el desarrollo de las clases van a ser así, tal como ven aquí. Este periodo lo he titulado, lo he enmarcado en el concepto de asignaturas fundamentales. Son asignaturas fundamentales, que son de fundamento de la fe. Necesitamos conocerlas, manejarlas, tenerlas bien sólidas. Y son asignaturas que son común a todos los cursos. Sea el curso que usted haya escogido, cualquiera de estas materias, cualquiera, forma parte de algún curso. Es asignatura común. Regla católica de la fe, 4 clases. Regla protestante de la fe, 4 clases. Hermenéutica y exégesis son 8 clases. Liberalismo teológico, 2 clases. Fundamentalismo bíblico, 2 clases. Durante un trimestre funcionaremos así. Los lunes, Dios mediante, se tocan las asignaturas hermenéutica fundamental, que hoy la iniciamos, regla católica de la fe, y hermenéutica y exégesis al Nuevo Testamento, que hoy también lo tratamos, basado en el texto griego, el comentario a la epístola a los Hebreos. Los jueves, Dios mediante, asignaturas, estudios generales a la Biblia. Nos introduciremos en la introducción general a las escrituras judeocristianas. Y el jueves también seguimos, como siempre, hermenéutica y exégesis al Nuevo Testamento con la epístola a los Hebreos. O sea que la epístola a los Hebreos será una asignatura presente tanto el lunes como el jueves. Hasta aquí la información. Bien, mis hermanos. Nos iniciamos con la asignatura exégesis al Nuevo Testamento. Continuamos con el comentario a los Hebreos. Aquí tenemos en pantalla, ¿lo ven todos, mis hermanos? Sí. Yo voy a ir leyendo la versión ya traducida. Solo tocaré el texto hoy griego en el que estemos comentando. Leemos. Habiendo Dios hablado en la antigüedad a nuestros padres, muchas veces y de muchas maneras en los profetas, en estos días finales nos habló a nosotros en el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por medio del cual hizo las eras, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la marca impresa de su sustancia, sosteniéndolo a sí mismo todo por el poder de su palabra, habiendo hecho por sí mismo la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, viniendo a ser, por tanto, o mejor, viniendo por tanto a ser superior a los ángeles, puesto que heredó más excelente nombre que el de ellos. Porque ¿a qué ángel dijo jamás: mi hijo eres tú, yo hoy te engendré, y nuevamente, y seré a él por padre, y él me será por hijo? Y nuevamente, cuando introduce al primogénito en todo el orbe habitado, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de cierto, por otra parte, de los ángeles dice: el que hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llama de fuego. Pero acerca del Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, ya que amaste la justicia y aborreciste la impiedad. Por causa de esto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo más allá de lo que a tus compañeros. Y tú, en una era inicial, Señor, fundaste la tierra, asimismo también los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestimenta envejecerán, y como a un manto los enrollarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero alguno de los ángeles dijo en alguna ocasión: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus enviados para ministrar a causa de los que han de heredar salvación? Hasta aquí, palabra de Dios. Después de un periodo festivo, vacacional, establecido socialmente por el calendario litúrgico romanista, y ocupada la última sesión, como hemos hecho en las dos conferencias de inauguración de clase para el curso de este año 2018, hoy, hermanos, retomamos o reanudamos directamente ya los estudios y exposiciones a las epístolas, en este caso a los hebreos. En el día de hoy vamos a ayudar a los estudiantes que inician este curso del aula para el 2018, informándoles, por una parte, como hemos hecho, acerca de esta asignatura y esta clase para el trimestre, y por otra, actualizarles o ponerles al corriente del desarrollo ya realizado, o sea, que sea necesario tener presente de la epístola y dónde hemos quedado en la última clase. Pertenece el estudio de esta epístola a la asignatura de hermenéutica y exégesis al Nuevo Testamento. Asignatura, pues, común a todos los cursos.
Y la exposición y comentario a los hebreos no se repite ya en todo el curso durante este año. Tocaremos otras epístolas, tocaremos otros libros, estudiaremos la exégesis del Nuevo Testamento, pero esta epístola ya no la repetimos. Además, por el hecho de que en su exposición, como irán comprobando hoy ya también, en su exposición van a adquirir ustedes, mis hermanos, mis hermanas, la práctica exegética, el método expositivo y aplicativo. Y así van a ejercer también y practicar con ello la crítica teológica, van a recibir nociones de crítica textual, hermenéutica aplicada, etc. Esto durante el desarrollo de la misma exégesis y comentario a la epístola a los hebreos, que hoy reinicia después de este breve periodo. Recomendamos esta epístola, hermanos. Recomendamos esta epístola con oración y sinceridad para con Dios. Resalten esto. No están estudiando en una cátedra de teoría o de técnica o de ciencias. Están estudiando palabra de Dios. Estamos estudiando teología, estamos estudiando exégesis, estamos estudiando dogmática y recomendamos pues al estudio de esta epístola que lo hagan con oración y sinceridad para con Dios. En el altar de tu conciencia para con Dios. Recomendamos que la lean. No sean solo oidores en las 2 horas de clase. No sean estudiosos de semana en semana de la epístola a los hebreos. Recomendamos que la lean y la estudien, contrastando con otras versiones autoritativas. Y si pueden, en otras lenguas, aparte de la española, y sobre todo consultando a interlineales del Nuevo Testamento griego-español reconocidos. Hermanos, esta epístola es un tesoro legado por el Espíritu Santo, rico en doctrina trascendental y que además solo se trata de una forma especial en ella, en todo el Nuevo Testamento. La teología del pacto, la doctrina del nuevo pacto, está siendo el núcleo y verdad principal de ella. Es el único libro del Nuevo Testamento dedicado a ese tema de forma total, completa y definitivamente. De ahí recordarles. De Theos e Irenes, el Dios de la paz, Anagagón Ecnecrón, el que trajo, resucitó, levantó de entre los muertos, Ecnecrón, Tom Poimena, Tom Probaton, Tom Megan, al que resucitó, levantó de entre los muertos, al gran pastor de las ovejas. Tom Megan, al gran Probaton, pastor. En Jaimati diaceque sayonu, ton curion, gemon, Jesun Christon. Por la sangre, en Jaimata diaceques, por la sangre del testamento eterno,
al Señor nuestro. Ton Kyrion Gemon Jesun, al Señor nuestro, Jesús. El núcleo, el resumen, el tema, el pacto, o la alianza, o el testamento, mejor expresado, diaceques, enjaimati, la sangre del testamento eterno. Esta epístola es un tesoro donde podremos encontrar con claridad la verdad apostólica que desautoriza por completo errores graves del romanismo, herejías de condenación, errores graves, desvíos que ha traído el judeo-mesianismo durante la historia ya desde tiempos apostólicos. Errores graves que encontramos en el moderno y conocido sistema por premilenialismo dispensacionalista, el dispensacionalismo. Errores graves de las sectas antitrinitarias, de entre ellas recordando a los seguidores o descendientes del ruselismo o testigos de Jehová, o errores graves como el triteísmo de la secta de los santos de los últimos días o mormón. Esta epístola, orando, indagando, con perseverancia, con temor de Dios, vamos a ver cómo desautoriza toda esa infinidad de errores y herejías graves. Esto por citar las más presentes y activas en estos tiempos, en nuestros días. Hermanos, estúdienla. Estúdienla también usando de la crítica teológica y doctrinal. No solo estúdienla desde el aspecto hermenéutico, exegético, sino también analizando, contrastando las doctrinas, usando pues de crítica teológica, un sistema legítimo y que también ayuda mucho en el entendimiento de la dogmática y de la teología. Para cuantos son buscadores sinceros de la verdad, para cuantos es algo importante en sus vidas. ¿Qué creen? ¿En qué se basan? ¿Qué autoridad tiene aquellos pensamientos y doctrinas que sostenemos? En cuanto, pues, para ayudar a los que se inician en la clase de hoy y sin caer en excesivas repeticiones que pueda llevar un poco a la bulía a los que ya han estado en clases anteriores, los detalles introductorios, autor, fecha, ocasión, mis hermanos, lo pueden ver, comprobar en los videos de clase. Las 3 primeras clases tratan sobre esto al detalle y les va a favorecer que acudan en nuestra misma página, en el aula cristiana reformada ortodoxa, y allí buscan por módulos, que están por no módulos, número 1, 2, 3, y comprueban. No vamos a repetir hoy. Solo quiero recordarles a algunos y señalar a todos que Hebreos es un aviso, una exhortación solemne acerca de una apostasía irreparable. Así, cuidado con nuestra actitud para con el judaísmo moderno. Cuidado con esa ilusión
que algún sector del cristianismo se está haciendo con esa ideología que está sembrándose judaica en la espera de un Mesías que no es Jesús, en la espera de ver un templo levantado y renovar los sacrificios y el servicio sacerdotal. ¡Cuidado! Que Hebreos es un aviso, una exhortación solemne acerca de una apostasía irreparable, que nosotros la situamos en la gran apostasía que se manifiesta plenamente siguiendo a la bestia, adorando a la bestia, asombrados tras la bestia, recibir la marca de la bestia, adorar a la bestia. Y según habrán comprobado en la lectura de Apocalipsis, ese pecado es irreparable cuando se recibe la marca de la bestia. Cuidado, pues, estudiemos con mente abierta la epístola a los Hebreos y veamos ese énfasis en la amonestación solemne acerca de un pecado que es irreparable. Esta exhortación la hace el escritor a los Hebreos usando del método de la analogía comparativa. El nuevo pacto superior al antiguo pacto. De consiguiente, su traición apóstata tiene superior castigo. Tropiezo irreparable. Así leemos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la solemne exhortación de advertencia. Dar la espalda al Evangelio de la gracia. Volver a los sacrificios de carneros y de animales, según lo prescrito en Levítico y en la Torá, es pecado considerado irreparable. Eso es dicho apostólicamente. Así que vamos a tener cuidado, vamos a meditar con seriedad, con integridad esta epístola. Hebreos, mis hermanos, usando pues, como he dicho, de la analogía comparativa, muestra la superioridad del nuevo pacto a causa de la excelencia y superioridad de Jesús como Mesías Hijo. Superioridad sobre los profetas. Su palabra, su revelación es la del Verbo encarnado, la palabra de Dios, la definitiva. Como leemos en los primeros versículos del capítulo que hemos estado leyendo. Superioridad a los profetas, superior revelación, definitiva, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón y al sacerdocio levítico, superior, mis hermanos, por cuanto Él es
no solo era, es el Hijo, el heredero. Y además, quien por su perfecta obediencia mereció ser exaltado, honrado, adorado, incluso por los ángeles. Aquí fue donde quedó precisamente la exposición de la anterior clase. Jotan de palin, eisagage ton prototokon. Y nuevamente, cuando introduce al primogénito, ton prototokon, al primogénito, eistein oikumenen legei, en todo el orbe habitado, legei, dice, kai proskynetastos autor, y adórenle, proskynesatosan autor, y adórenle a él, adórenle. Pantes, todos, ángelos, todos los ángeles de Dios. En esa clase se insistió en la correcta traducción de adorar. Y comprobamos con bastante prueba textual en el texto griego que está correctamente entendido y traducido por Reina Valera y todas las versiones que en lengua hispánica han traducido por el verbo adorar. Proskyneo, adorar. No simplemente honrar, homenajeando. Adorar. Y se pide esta adoración a los ángeles. Hoy el versículo que nos está ocupando, mis hermanos, es el versículo 8. Y ahí lo tenemos en pantalla. Pros de ton Hyun, pero acerca del Hijo, ho trono su, ho Theos, tu trono, oh Dios, ho Theos, eston ayuna, tú ayunas, por los siglos de los siglos, Hrabdos, Eucétetos, cetro de equidad. Hrabdos es el cetro, tes basileia seu, el cetro de tu reino. En una lectura corrida. Pero acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu rey. Tu trono, oh Dios. Ahí vuelve a insistirse en la superioridad del Hijo sobre los ángeles. En nuestra lectura y en un entendimiento lógico, del cual forma parte todo miembro de la Iglesia, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, habiendo experimentado la conversión, la fe en este Evangelio, la fe en este Mesías, la unción del Santo, como dice Primera de Juan, está en nosotros y no necesitamos que un cualquiera, un engañador, nos venga a nosotros a enseñar. Nos da entendimiento para comprender que se está dirigiendo al Hijo y tratándole como Dios. Esto en un entendimiento lógico, normal. Pero acerca del Hijo,
tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Cómo debiéramos entender este versículo? Lo tradujo correctamente Reina Valera y el 99% de las versiones que hay en lengua española y una mayoría de lenguas latinas que son en las que yo estoy más acostumbrado a tratar. ¿Lo tradujo correctamente? ¿Lo tradujeron correctamente cuando traducen así? Las demás versiones más autorizadas, ¿cómo entenderlo? Hay un aberrante ardid y falsificador que usan los testigos de Jehová por medio de la versión del Nuevo Mundo, de la Sociedad Westover. Pretenden querer justificar su antitrinitarismo, obsesionados con esto, su antitrinitarismo. Ya estuvimos viendo cómo traducían, y aunque ellos han cambiado también en su revisión a la versión del Nuevo Mundo. Ellos habían traducido, aquí en la que yo tengo, es una versión del año 1967, una edición del Nuevo Mundo, la edición del 1967, aquí conservan todavía y adórenle los ángeles, adórenle, le adoren. En las recientes, no recientes, pero en las actuales ediciones del Nuevo Mundo ya no dice le adoren, sino que le homenajeen. Pero acerca de este versículo que estamos hoy, el 8, les leemos. Pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Entre corchetes han puesto el verbo es. En cuanto al Hijo, Dios es tu trono. Y se quieren obsesionar, queriéndonos desvirtuar, creyendo que con eso consiguen cambiar el sentido del texto original. Como si se estuviera diciendo que el trono de Dios, no el del Hijo, el trono de Dios es eterno y para siempre. Si no, consulten, hablen con ellos, a ver cómo lo interpretan, y verán que su obsesión es esa. ¿Y a qué viene poner aquí el es? Bien, pues mis hermanos, hemos traducido tu trono, oh Dios. Y esto está tomado de la versión que hemos visto que está usando continuamente. Es la que más usa el autor de la epístola a los Hebreos, la Septuaginta en griego. Hemos comprobado que el escritor de Hebreos era un hombre culto, muy culto, que escribió en un excelente griego alejandrino, que era muy conocedor, que dominaba el conocimiento del Antiguo Testamento, que toda la epístola a los Hebreos es esto, una interpretación al Antiguo Testamento, una interpretación aplicativa al mensaje apostólico. La prueba bíblica del Antiguo Testamento acerca de la veracidad del mensaje apostólico. Y vemos que este salmo que está mencionado aquí está no solo parafraseado, está casi citado casi literalmente. Es el Salmo 45, 6 y 7. Y en la Septuaginta se lee así: Ho thronos su ho theos, eiston ayuna tu ayunos. Exactamente igual. Lo cual traducido es el trono tuyo, el trono de ti, oh Dios, por los siglos de los siglos.
Dirá, bueno, ¿qué nos quiere decir con esto, pastor? Atiendan el oh Dios, el vocativo, esa exclamación, esa evocación en el español. En el griego moderno, que traduce el griego moderno, la Biblia que tengo en griego moderno, usa de la Septuaginta y usa del texto masorético. Y ha traducido «Ho thronos su thie, oh Dios, einaie ston ayuna tu ayunos». «Ho thronos» está en nominativo, pero «Joceos» o «ce» no está en nominativo. Pero cuando un traductor se encuentra con estos problemas, yo les quiero recordar a ustedes que es esta una de mis labores. Estoy en labores de traducción, análisis de textos, estudios críticos. Cuando nos encontramos con problemas en la traducción, especialmente de un libro, o en este caso, en la traducción de las Santas Escrituras, traducir implica ejercicio hermenéutico, por fuerza. Traducir implica interpretar y recurrimos a el estudio contextualizado del uso de los vocablos. ¿Hay alguna justificación en el resto de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, para que yo aquí traduzca con el vocativo «oh Dios»? Porque la pregunta es, ¿se está tratando aquí a Jesús como Dios? Aquí vemos que el autor en una lectura se está dirigiendo a Dios, pero acerca del Hijo. Es a Dios a que se está aquí parafraseando ese texto de los Salmos. Pero ¿hay en algún lugar que se justifique el contemplar al Hijo, el contemplar a Jesús sentado en un trono que sea el trono de Dios? Porque entonces sí que me va a justificar, me va a ayudar mucho en entender este pasaje y poder traducir con el vocativo. Acerca del Hijo, tu trono, oh Dios. Pues sí, mis hermanos, está en Apocalipsis 3:21 y no importa que yo esté usando el texto griego, lo pueden ver en la versión que tengan a mano. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Ho Nikon doso autor, al que venza, Nikon, al que venza, al victorioso, al vencedor, doson autor, le daré a él, le daré. Kathysai metemu, le daré a él sentarse conmigo. Kathysai metemu, en to thronomu, en mi trono, en el trono de mí. Hos kagu, como yo también, cago, también, como yo, enikesa, como yo vencí, como también yo vencí. Caí ecácisa y me senté. Ecácisa, me senté. Subrayen, mis hermanos. Me senté. Caí ecácisa. ¿Dónde se sentó?
Μετά του πατρός μου εν το θρόνο του. Me senté con mi padre, μετά του πατρός μου. Me senté con mi padre en el trono alto de él. No vamos a esperar al milenio para ver al Señor reinando. Este es el gozo y la alegría nuestra. Es el gozo de la iglesia, que su Mesías venció la muerte y está sentado en el trono. ¿De quién? En el trono del Padre. El Señor está sentado en el trono de Dios. ¿Hay algún trono superior? ¿Le puede conceder el milenio terrenal desde Israel más gloria que estar sentado ya en el trono de Dios? ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¿Valoramos lo que esto implica? Él está sentado en el trono del Padre. Por lo tanto, yo puedo traducir total y correctamente en una hermenéutica sana, contextualizada. Pros de ton Juan, pero acerca del Hijo. O sea que estas palabras que siguen se aplican al Hijo. Tu trono, oh tronos, su Theos, tu trono, oh Dios, se aplican al Hijo. Él está sentado en el trono del Padre, pero no como aquel que ha usurpado, no como aquel que, como el hijo de David, Absalón, quería destronar a su padre. Él está sentado en el trono de Dios, en el trono del Padre, con Él. Con Él. Como hemos leído en Apocalipsis. Caí casi a metatú patros y me senté con mi Padre en su trono, con la aprobación, su aprobación, con su confirmación por herencia y por derecho de victoria, victoria que no es igualada por ningún ser angélico o cualquier otra criatura. Y esto es lo que está dando esta escena, todo el capítulo primero y parte del segundo. El exaltamiento del Hijo, el exaltamiento hasta el punto de llegar a esta exclamación: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y yo pregunto a todo hombre sincero, a todo estudioso de las Escrituras, sea la escuela teológica, sea la secta antitrinitaria o trinitaria, sea católico romano, sea reformado, sea protestante, sea adventista. ¿Qué trato, les pregunto yo a todos? ¿Qué trato se le debe al Rey que está en ese trono? ¿Qué trato hay que darle a aquel que está sentado en el trono de Dios? ¿Qué trato hay que darle a aquel que está sentado en el trono del Padre, pero sentado legítimamente, con la aprobación del Padre,
con el poder del Padre, con el apoyo del Padre, con el reconocimiento que estamos viendo aquí, el reconocimiento público, universal, angélico, cósmico. Tu trono, oh Dios. Y es así que vemos que el que está sentado en el trono de Dios debe ser adorado. Debe ser amado. Debe ser recibido. Debe ser obedecido. Es rey en el ejercicio de su poder legítimo. Debe ser recibido, obedecido, honrado. De lo contrario, pues recuerden el Salmo 2, esos últimos versículos. Besad, honrad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiera un poco su furor, bienaventurados los que en él confían. Repasemos en Hebreos toda esta escena. Iglesia, aunque estés en tribulación y prueba, honra y gózate, glorifica a tu Señor y Rey. Está en el trono de Dios y te espera. Cristiano con vida normal, iglesia a la cual el Señor te ha colocado en un momento determinado de la historia de cierta paz, la cual debes aprovechar para dar testimonio del Señor en libertad. Pero hay algo que no debe cambiarse: el gozo, la alegría de que nuestro hermano mayor, como meditábamos ayer en el culto dominical en Esmirna, el primogénito entre muchos hermanos, resucitó y nos llamó hermanos. Nuestro hermano mayor, el primogénito, iglesia, él está sentado en el trono de Dios. Está sentado en el trono de Dios. Esto ya es en el entendimiento apocalíptico y escatológico. No hay trono superior, no hay mayor gloria. Vamos hacia Él. Hagamos fiesta cada domingo. Celebremos que nuestro Señor reina. Estamos bajo el gobierno de este trono. Así pues, sigamos estudiando la epístola a los Hebreos. La semana que viene, Dios mediante, no, el jueves, según el programa, continuamos con lo que resta del capítulo y ya nos podríamos iniciar con el capítulo siguiente. A partir de ahora quizás no nos detendremos tanto verso por versículo, sino por conceptos, ideas, pero repasen como hemos recomendado en oración y comprueben con otras versiones. Hermanos, gócense contemplando. Acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El cetro de equidad. El suyo es esto: cetro de equidad, cetro de tu reino. Que el Señor les bendiga. Damos 5 minutos para reposos y si hay alguna pregunta sobre este tema.
para pasar, mis hermanos, a la segunda parte de la sesión de hoy. Adelante, si hay preguntas, aprovechemos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta para este momento, pues vamos a seguir adelante con la segunda parte de esta sesión del aula cristiana reformada ortodoxa. Hoy nos iniciamos con el tema que hemos venido mencionando de hermenéutica fundamental. Esta materia la consideramos fundamental, necesaria, y por ello nos dedicamos a estudiarla. La hacemos basándonos principalmente en el texto de la teología sistemática del doctor Charles Hodge. Y quisiera tener una lectura apropiada al tema. Está en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29, donde leemos: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, con esta exposición de hoy nos iniciamos en los estudios teológicos bíblicos del 2018. En esta aula cristiana reformada ortodoxa. Y creemos muy apropiado hacerlo con este tema. Y esto es debido a que vivimos en un contexto romanista, como el que hemos nacido y nos toca vivir. Y por lo tanto se nos hace imprescindible tratar ya como inicio con este asunto del apriorismo de la fe, ya que esto es lo que nos ha separado de Roma. Tanto como cristianos que hemos recibido el Evangelio de la Gracia en el testimonio de la Reforma y también como estudiantes de teología bíblica y cristiana, nos es muy necesario reforzar este a priori de la fe. Esta hermenéutica que consideramos fundamental. Hermanos, el obrero congregacional, el pastor, el anciano docente, el diácono, diaconisas, hermanas que sirven en la escuela dominical, estudiantes de seminario,
incluso el propio miembro de iglesia. Todos, mis hermanos, hemos de dominar esta materia, tanto como nos sea posible, ya que hemos de reconocer que Roma es dominante desde siglos, no tan solo en lo religioso, sino también es dominante e influyente en lo sociopolítico, en lo cultural. Y esto, además, es al atribuirse ella para sí misma el magisterio infalible y exclusivo, pretenciosamente como sucesora de los apóstoles, especialmente sucesora del apóstol Pedro. Y he dicho pretenciosamente. Pero lo innegable que esta mentira repetida por siglos y siglos y manejando los hilos de la influencia del poder social, continuamente la sociedad humana ha estado recibiendo una mentalidad, un concepto, unos conceptos que incluso el pueblo sencillo recibe sin ni siquiera discutir o analizar críticamente. Y nosotros hemos creído, para aquellos que inician los cursos con nosotros, con amor y respeto para con el católico romano sincero, y están invitados a participar en estos estudios, empezar por estudiar esto. La hermenéutica fundamental, el a priori de la fe, la regla, y en este caso, la regla de la fe católico-romana, la regla de la fe protestante. Con estos dos capítulos de la teología sistemática de Charles Hodge, maestro ilustre presbiteriano, tenemos abundante material para el estudio. En la página del aula hemos colgado un link donde tienen acceso directo. Fíjense, mis hermanos, acceso directo a estos capítulos. Pueden leerlo directamente. Los capítulos 5 y 6, dedicado al análisis crítico a la posición romanista, y el segundo, el capítulo 6, a la exposición del planteamiento y posicionamiento del apriorismo de la fe protestante. Vamos a ver los dos posicionamientos y lo vamos a ver y lo vamos a analizar críticamente. Así que, mis hermanos, no eludan el venir a clase ya, con información, leyendo. No vengan de vacío, como recomiendo. Y lo primero que deseo resaltar e insistir y confirmar es el hecho innegable, y vamos a subrayar esto, hermanos estudiantes del aula, hermanos estudiantes conectados en Facebook, y aquellos que luego han de seguir estos estudios por medio de los videos. Lo primero que deseo resaltar e insistir y confirmar es el hecho innegable de que estar en una posición, una u otra, la romana o la protestante, y subrayo y resalto, significa o implica estar en una posición irreconciliable con la otra, con la opuesta. Quiero resaltar y reforzar este concepto. Estar en posición católico-romana
o estar en posición protestante es irreconciliable. La una excluye a la otra, se excluyen mutuamente. Son posiciones que se niegan, se contradicen y se oponen. No existe una posición intermedia, como pretende el ecumenismo bajo el control romano, porque hay un ecumenismo anterior a este. Calvino era ecuménico, pero el ecumenismo de Calvino no es el ecumenismo de estos tiempos, y no es un ecumenismo bajo control y requisitos puestos por el Vaticano y por el magisterio romanista. No existe una posición intermedia, ecuménica, a menos que no haya negación propia en algún punto, por una de las partes. Recapaciten en esto. Y es precisamente, es donde estamos viendo la apostasía de ciertos sectores del protestantismo y del campo evangélico, e incluso herejías y apostasías por ciertos sectores reformados y presbiterianos. Ambas posiciones, ambas reglas de fe no pueden subsistir juntas. No se pueden combinar. Llega a haber negación. Porque es innegable, mis hermanos, según creemos y probamos nosotros, que Roma y su ecumenismo ignora o disimula que cualquier tema teológico con o entre romanos y luteranos o romanos y reformados debe iniciarse desde este punto. Debe iniciarse en la regla de la fe. Cualquier entendimiento, pretendido entendimiento, cualquier pretendida concordia entre el católico romano sincero y el protestante sincero debe iniciarse desde este punto. La regla de la fe. O sea, desde la priori, desde donde fundamentamos nuestra fe cristiana. Y esto es lo que con estos estudios, mis hermanos, este aula y la directiva de este aula, proponemos siempre iniciar el curso o los cursos de teología entre nosotros en materias comunes a todos los cursos y asignaturas, el iniciarnos desde este tema. Con estos estudios invitamos a la parte católica sincera a repasar, estudiar críticamente si está, como cree, verdaderamente fundamentada su fe en la roca y no en la especulación o en la tradición inventada, sino en la roca. Según comprobamos en Charles Hodge, en esos capítulos, el magisterio romano, y también si consultamos a sus textos confesionales, dogmáticos, etc. Según comprobamos, pues, en Charles Hodge y los textos romanistas, el magisterio romano y el testimonio reformado coinciden en rechazar el racionalismo humano como fuente de revelación. No recurre como fuente de revelación, no recurre al racionalismo,
no lo reconoce, al menos teóricamente, como fuente de la revelación. Y también ambos, el católico, el teólogo católico romano y el teólogo maestro reformado, también juntos rechazamos el misticismo individual, como recibiendo revelaciones personales por el Espíritu, línea por la que han ido los movimientos carismáticos y movimientos pentecostales. Ambos rechazamos esto. Claro que en esto Roma entra en una contraindicación, en una contradicción, entra en una incongruencia, porque también aceptan las revelaciones marianas, revelaciones de los santos, las revelaciones y los de los fundadores de las órdenes religiosas, como por ejemplo tenemos el fundador del jesuitismo, Ignacio de Loyola. Pero teóricamente, por ambas partes, coincidimos en rechazar el racionalismo humanista como fuente de la revelación y asimismo el misticismo. Aquí vamos juntos. Ambas posiciones son teístas y creen que Dios se ha revelado al hombre. Se ha revelado al hombre. Ellos, el romanismo, parte de la pretensión de que si bien la revelación tiene su origen en Dios y no en el hombre, esta tiene varias, como tres fuentes o formas de dar su revelación al hombre. Esta revelación está en parte escrita y en parte no escrita. Y así resume Charles Hodge. En cuanto a la doctrina romanista acerca de la regla de la fe, difiere de los protestantes haciendo las siguientes diferencias y puntos a considerar. Primero, la doctrina de los romanistas acerca de las escrituras. Ahí ya nos diferenciamos. Segundo, la doctrina de los mismos acerca de la tradición. Tercero, la doctrina acerca del oficio y autoridad de la Iglesia como maestra, lo cual tiene que ver con la función del obispado de Roma. O sea, que diferimos ambas partes, ambas posiciones de escrituras. Nosotros creemos en el principio hermenéutico y el a priori de la fe, sola escritura. Tradición, que nosotros preguntamos, ¿qué es realmente la tradición? ¿La tienen grabada como ahora hacemos? ¿Qué es la tradición? Tienen que recurrir a escritos también. ¿Y qué autoridad tiene? ¿Qué ocurre cuando la tradición del romanista entra en conflicto con la palabra que dice haber recibido, la palabra de Dios, las escrituras? ¿Qué ocurre cuando entra en conflicto la tradición con la palabra de Dios que nos viene por los profetas y los apóstoles en el registro de las Santas Escrituras? Y magisterio de la Iglesia. Infalible, legítimamente apostólico, autoridad sobre las Escrituras, en paralelo a las Escrituras, aparte de las Escrituras. Ellos enseñan ciertamente la inspiración plenaria y, consiguientemente, la autoridad infalible de las Escrituras.
Bien, nosotros nos vamos a apoderar de este concepto, porque este concepto les pone en muchos aprietos, por aquello que hemos mencionado antes. Ellos enseñan ciertamente la inspiración plenaria y consiguientemente la autoridad infalible de las Escrituras, cosa que está reconocida en el mismo Concilio de Trento. Afirman ser de Dios, su autor, y escritas por dictado del Espíritu Santo. En el Concilio de Trento, Espíritu Santo dictate. Ellos reciben los mismos libros más otros añadidos, o sea, difieren de nuestro canon y el de los judíos, bien sea el canon esdrino, bien sea el canon palestiniense, pero ellos difieren, ellos siguen el canon alejandrino, que está totalmente representado en la Septuaginta, con lo cual están incluidos los apócrifos o también deuterocanónicos. Por otro lado, niegan que las Escrituras sean completas o enseñan y propagan las insuficiencias de los libros sagrados. Y atención, pues, mis hermanos, llegan a sostener que incluso hay doctrinas incompletas, imperfectamente contenidas o solo implicadas y algunas totalmente omitidas. Y entonces ellos tienen que recurrir al magisterio infalible. Y así, entre esas doctrinas que ellos dicen incompletas o imperfectamente contenidas, está la doctrina acerca del canon de las Escrituras, la doctrina de la inspiración de los libros sagrados, la plena doctrina de la Trinidad, la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, el bautismo de párvulos, la observancia del domingo como el sabbat cristiano, el triple orden ministerial, el gobierno episcopal de la Iglesia, la perpetuidad del apostolado, la gracia de las órdenes, la naturaleza sacrificial de la Eucaristía, los 7 sacramentos, el purgatorio. Y ellos de eso sacan un buen manejo, pretendiendo imperfección y pretendiendo que las Escrituras no están completas. Atención, mis hermanos, ellos pretenden que las Escrituras son insuficientes y necesitan de la tradición y de la Iglesia para completar la verdad. Y mucha atención. El romanismo enseña que las Escrituras son tan oscuras que necesitan intérprete visible, infalible, y que la gente del pueblo, el pueblo sencillo, es incompetente para comprenderlas. Mientras que nosotros creemos en la perspicuidad, transparencia, claridad y entendimiento. Y tenemos testimonios bíblicos de ello. Así pues, mis hermanos, tenemos planteado. Ustedes van a estudiar en Charles Hodge y vamos a estudiar en clase. Hemos dedicado para estas clases 4 sesiones para la parte católica y 4 sesiones para la parte protestante. Y vamos a ir desgranando y meditando. Como fuentes de información y de estudio, yo les aconsejo como estudiantes que tengan a mano o recurran al Internet, que está disponible, el documento, el Catecismo Romano vigente, actual. Estudien allí, miren allí la doctrina de la revelación. Les recomiendo también la confesión de fe comentada por el doctor Archibald Alexander Hodge en el capítulo 1,
y el capítulo dedicado a la Iglesia, junto con las clases y más documentación que iremos, a quienes lo soliciten, iremos dando o colgando en el muro del aula. Mis hermanos, queda iniciada esta serie de estudios de hermenéutica fundamental. Vamos a estudiar con honestidad, seriamente, con humildad, con respeto a nuestro prójimo, y demos paso a que presida la palabra del Señor y que el Señor oiga nuestras oraciones. Hasta aquí, mis hermanos, las clases del día de hoy. Queda abierto este periodo de participación libre de estudiantes para consultas o comentarios, etc. Adelante, mis hermanos. Hermano, muy buenas noches. Disculpe usted, hermanito. Los nombres de los que dieron esta forma de expresión, si voy a repetir, uno de ellos es Alexander Hodge y uno mencionó antes el doctor Starward. Bueno, disculpe, no lo pude copiar bien. Doctor Standard Ward, no me acuerdo bien. Archibald Alexander Hodge. Archibald. Es el que comenta la Confesión de Fe de Westminster. Ah, ok. Y el otro es el que está en contra del romanticismo que usted mencionó. Hay otro que mencionó, no me acuerdo. Bueno, eso era desarrollo mío. Ah, perdóname. Eso era desarrollo mío. Está bien, hermano, sí, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Gracias. Adelante. ¿Preguntaba a la hermana? Sí, a ver, ¿Por qué Gina. incompleta? Pregunta ahí que por qué es incompleta. ¿Por qué es incompleta la Biblia? No, el romanticismo, bueno, las falsedades que da. Bueno, más que el romanticismo, yo lo que he mencionado es el racionalismo. Ah, ok. Más que nada el romanticismo, ¿no? O sea que la revelación, nosotros no, ni los católicos tampoco, no consideramos que nos viene como fuente, nos pueda venir del racionalismo humano. Ok. Y eso nos lo apoya la propia palabra. Si se lee en Romanos capítulo 1, 18 en adelante, allí lo veremos. Si nosotros recurrimos nada más que al racionalismo en el estudio de las ciencias naturales, no nos concede la revelación plena de la voluntad de Dios, ni muchísimo menos. No viene por la especulación filosófica. Nosotros creemos en la revelación de Dios, que Él es la fuente de Dios. Y esto lo iremos comprobando y desarrollando durante estas clases. En cuanto al romanticismo, quizás usted se está refiriendo al hecho, más que nada yo no decía el romanticismo, yo he dicho el misticismo. Ah, perdón. El misticismo individual, de creer que Dios se revela a nuestras personas en estados místicos que reciben revelaciones directas, aparte de las escrituras, fuera de las escrituras. Bueno, esto ni el católico informado, el maestro católico romano, no lo cree, ni nosotros tampoco. Ok.
es a partir de aquí que empezamos a tener diferencias. Y Así es lo que vamos a ir estudiando. Y por eso yo recomiendo que lean, no vengan de vacío a clase, que lean a Charles Hodge y todos esos comentarios. Ok, Charles. Ok. Sí, muy amable, hermano. Gracias. Para servirles, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, estimado. Adelante. Bueno, ¿Sobre hebreos o sobre dogmática? bueno, sobre Hebreos, estaba leyendo el documento que nos envió sobre Hebreos 1:8 Qué bueno, ¿verdad? y lo que hacen los testigos de Jehová en ir cambiando en sus diferentes versiones o traducciones o ediciones más bien de la traducción del Nuevo Mundo, cómo han ido acomodando los textos que suenan al sistema doctrinal que ellos postulan o defienden, ¿no? Sí, sí. Pero es interesante la exposición que ha hecho en esta tarde, en esta noche, en el comentario que hizo de Hebreos 1:8 y el énfasis precisamente que hace el escritor de Hebreos, conocedor del Antiguo Testamento, dominio que tiene de las escrituras del Antiguo Testamento, como lo menciona el documento que nos envió del Salmo 46, ¿no? El pensamiento del Salmo 46, que es el mismo espíritu que maneja Hebreos 1:8, el mismo sentir, el mismo énfasis. Así es. Y eso pues nos permite en la tarea hermenéutica no solamente trabajar con Hebreos 1:8 de manera aislada, sino buscando la unidad de la Biblia como criterio para una interpretación más completa, ¿no? Y lo que usted compartía en Apocalipsis 3:21 le da todavía mayor fuerza al argumento en la interpretación de Hebreos 1:8 y eso esa manera de ir en la tarea interpretativa pues nos permite fortalecernos en lo que es la unidad de la Biblia. Amén. Dándole a la interpretación una interpretación conjunta con todo el texto bíblico, ¿no? Sí, mi hermano, contextualizando. Así es, contextualizando. Y también me resulta interesante el énfasis pastoral que hizo usted hace un momento, ¿verdad? Preguntándonos que según Apocalipsis, más bien el trono del que se habla en Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, y Apocalipsis 3:21, el Hijo ocupando el trono de su Padre, ¿no? Y la pregunta que me fortalece mucho en lo que es la adoración, la exaltación del que está sentado en el trono del Padre, es precisamente cómo debe ser pues mi actitud, qué debo pensar del que está sentado en el trono. Amén. Bajo el consentimiento de su Padre,
bajo la aprobación del Padre, y eso pues lógicamente es un llamado pastoral a la adoración, a la exaltación, al servicio, a la entrega al Señor en lo que hacemos, ¿no? Amén, Y bueno, me ha fortalecido mucho ese énfasis en la tarea pastoral, fortaleciendo la adoración, la exaltación al que está en el trono. Y bueno, la verdad muy gratificante esta parte, ¿no? Estamos empezando allí y va muy bien. Y por el otro lado, ¿verdad? Estaba leyendo al hermano Hodge, y los puntos en los que con el romanismo tenemos cierta afinidad en ciertas verdades, pero que ellos se desvían en algunas otras cosas que como decía usted, lo que no nos permite reconciliarnos, puntos en los que no puede haber reconciliación con el romanismo. Y bueno, está empezando esto, ¿verdad? Estas exposiciones y muy gratificantes, muy sustentables, y pues seguiremos estudiando en ello. Gracias, hermanos, por la aportación, y bueno, ese es mi comentario. Gracias, mi hermano, como siempre, muy oportunas sus palabras. Bueno, es para regocijarnos, pastor, es para regocijarnos saber que nuestro Mesías está sentado en el trono y que está gobernando. Es el trono de Dios, está gobernando con la autoridad de Dios, el poder de Dios. Y yo pregunto, esto va de cara a los milenaristas, a los tanto los pre como los post, etcétera. Yo pregunto, si el Señor al dar la gran comisión dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Y luego leemos esto que hemos leído en Hebreos. Y luego leemos su aspecto apocalíptico, de que ya está sentado. Yo digo, ¿puede haber algún trono, algún momento de reinado más glorioso ya que el que tiene? Amén. ¿Puede tener más gloria en un milenio terrenal que la que tiene ahora de estar sentado en el trono de Dios? Claro que no, hermano. Esto hay que respondérselo uno a sí mismo y como iglesia, gozarse, alegrarse. Mi Salvador resucitó, venció a la muerte y está reinando con el poder de Dios. Así es. ¿Qué más podemos? Claro. No es esperar que establezca aquí un reino en la tierra, sino ir nosotros a su reino. Amén. Definitivo, porque Él ya está reinando. Aleluya. Aunque no lo entendamos, no entendamos el problema del mal en el mundo, no entendemos aún el problema de las naciones, no entendemos muchas cosas, pero lo que no vamos a poder negar es que Él reina y su cetro es cetro de justicia y de equidad. Amén. Esa es nuestra fe como presbiterianos, como reformados, que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Viene a juzgar como rey. Así es. Lleno de gloria. La gloria no la va a conseguir aquí ya en la tierra. Ya la ganó. Ya tiene gloria. Amén. Amén, ¿verdad, mi hermano? Así es. No, y eso le da solidez a la fe que Él ha depositado en su iglesia, como decía Arnoldo hace rato, una iglesia en algún sentido perseguida, azotada, pero eso le da sustento, vida a nuestra fe en medio de la persecución, ¿no? Amén. El que está reinando, el que está en el trono, tiene dominio, soberanía y control sobre todo. Amén. Llena de vida nuestra existencia en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por ello. Gracias por su participación, pastor. Amén. Bien. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario?
Ya pues. Buenas. Bien, pues vamos a... Bueno, Adelante. buenas noches, Buenas noches. hermano Armando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es la primera vez que me reúno con ustedes a través Bien. del video. Siéntase bienvenida, mi hermano. Gracias. No pude empezar con ustedes la plática, pero me tocó iniciar ya a mitad, creo que a mitad de la plática de la primera parte. Ok. Me queda muy claro todo lo que explicó, lo que comentó. Creo que sus palabras fueron precisas y de acuerdo al tema. Creo que nos queda muy claro que Jesús, que el Hijo de Dios, en estos momentos es quien tiene el poderío de todo y, como usted lo dijo, reina bajo la autoridad de nuestro Señor Dios Padre. Y haciendo énfasis en la primera pregunta con la que se inició la primera plática de que Cristo es Dios y su trono es trono de Dios, mi pregunta es, ¿en dónde queda Dios Padre al momento de que Jesús reina bajo su autoridad? Bueno, la pregunta es buena, pero hemos de tener en cuenta que creemos en un Dios trino. Así es, estoy de acuerdo con usted. Y hemos de tener en cuenta que nosotros pensamos desde un contexto natural, físico. Entonces, nosotros no podemos entender cómo puede ser que dos estén en un mismo trono, ¿verdad? Así es. Porque nosotros los miramos desde el aspecto físico, corporal, y nosotros hemos de entender el aspecto del espíritu. Dios es espíritu. Entonces, no tenemos ningún problema en entender que Él se está sentado en el trono. El trono está significando eso: gobierno, dirección, dominación. Y entonces lo vemos en Apocalipsis 4 y 5. Ahí precisamente se ven las dos cosas. Al Cordero que está... ¿Dónde está el Cordero? Al lado. Sentado a la diestra del Padre. Está allí. Entonces, ¿cómo se pueden combinar ambas cosas? ¿Por qué? Pues porque el hombre Jesús sí tuvo cuerpo. Entonces era necesario en ese reino de Dios que se diferenciara, que se vea al Cordero con las señales de su inmolación. Pero cuando llega el momento de la adoración, fíjese que dice que la adoración, vamos a leerlo. Sí. No tengo una Biblia a la mano. Bueno, lo voy a abrir yo. Ok, gracias. Cuando llega el momento de la adoración, se dice y se exclama. Y oí, miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono, esto en el capítulo 5, 11. Sí. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y la multitud de ellos era de millones y millones. Y clamaban en alta voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono. ¿Quién es? Dios el Padre. Dios. Y Dios el Padre implica al Hijo y al Espíritu Santo. Él es la cabeza de la Trinidad. A Él adoramos, pero al adorarle a Él,
estamos adorando también a la Trinidad, El Hijo. y al Hijo y al Espíritu. Estamos adorando, porque Él, pero dice, y al Cordero. O sea que toda la alabanza, todo el acto de adoración está dirigido al que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí se expresa la palabra Cordero, no dice al Hijo, etcétera, etcétera, sino concretamente al Cordero. ¿Por qué? Porque es el que nos hace ver, este vocablo, nos hace ver el sacrificio de alguien que siendo humano en su naturaleza fue sacrificado como cordero para expiar el pecado de su pueblo. Él en su encarnación, el Hijo. Entonces, Él está presente allí. Y es un cuerpo físico glorificado que ha pasado la muerte, pero ocupa un lugar en el espacio. Sí. Entonces, no lo podemos mezclar, no, tiene que estar allí, porque además no podemos adorar ni acercarnos a Dios si no es a través del Cordero y con el Cordero. Sí. Entonces, Él ¿cómo es el podemos? intermediario. Sí. Entonces, ¿cómo? Ahí se hace la adoración a Dios. Ahora, si está sentado en el trono, hermana, yo no podría decir cómo puedo, porque además no se explica exactamente este aspecto de posición. No lo sé. Es algo que tenemos que verlo en el reino eterno, ¿verdad? Pero sí Así es. sí sé que está sentado en el trono. Esto no lo voy a entender en el aspecto físico, como si estuviera sentado en sus rodillas, como si él estuviera sentado y el Padre está expulsado o fuera o jubilado. ¿Me entiende, no? Sí, sí, sí. No, no puede ser. El Padre y yo una sola cosa somos. O sea, estamos tratando de la divinidad, de la deidad, que es muy difícil. Y entonces, claro, nosotros le asociamos conceptos que están relacionados con nuestro nivel humano, temporal, terrenal, con asociaciones, referentes, pero es que aquí estamos hablando de lo eterno, de Dios mismo, de la persona de Dios. Pero sí sé que está sentado en el trono. ¿En qué sentido? Pues que gobierna, bajo la autoridad, por la autoridad, con el poder de Dios el Padre, con la aprobación del Padre, porque todo lo que está diciendo en Hebreos es exaltar eso, que el Padre está exaltando al Hijo por encima de todo, hasta el punto de pedir que le adoren todos los ángeles de Dios y reconocer que el trono de Dios es para él. Esto está claro, ¿verdad, mi hermana? Perdón. Sí. Bueno, ¿nos puede dar su nombre, mi hermana? Claro que sí, hermano, perdón. Me llamo Nancy Avesita. Muy bien. Pues hermana Nancy, es hasta donde alcanzo sin pretensiones. Es hasta donde alcanzo a entender y no me dejo llevar por sugestiones y opiniones fantásticas. Por mucho que me expliquen, eso forma parte de las cosas que nos espera que lleguemos a ver y contemplar. Así es, estoy de acuerdo con usted, hermano. Y creo también que Dios está ahí. Amén. Yo fui criada también en cuna cristiana y creo fielmente que Dios está ahí, Amén. en espíritu, y que a través de su Hijo, a través del Cordero, Él se hace. Amén. A través de su Hijo Él se manifiesta. Y como lo dijo Jesús, ¿no? Él es el intermediario. Amén. Y Jesús, Dios Padre es espíritu. Amén. Dios Padre es espíritu y Él es todo. Él es todo. Amén. Y no podremos llegar a Él si no es a través de Jesús. Amén. Eso nos queda muy claro, yo creo. ¿Me ha dicho, hermana? Gracias por... ¿Me ha dicho, hermana? ¿Mande? Me ha dicho el nombre que me lo voy a apuntar, hermana. ¿Su nombre me ha dicho? Nancy. Nancy, ya está. Nancy, a ver, sí. Nancy. Ese ¿Con es Y? su nombre, hermano. ¿Con Y, Nancy? Con Y.
Muy bien. Así Pues es. siéntase, bienvenida, hermana Nancy, entre nosotros. Cualquier pregunta, Gracias. el servicio de tutoría pastoral está a disposición de usted, como todos los estudiantes, y piense que también colgamos todas las clases y todos los estudios, pueden repasar, preguntar, estamos a su disposición. Nos sentimos honrados Perfecto, con su hermano. presencia, mi hermana. Muchas gracias, hermano. Mil bendiciones para usted y Gracias. para todos los que estamos conectados. No pongo mi imagen porque No se tengo una preocupe, nena y se me acaba de dormir. no se preocupe, no se Entonces preocupe, estoy aquí escondidita. no se preocupe, mi hermana. Pero Está bien, buenas noches a todos, hermanos, y espero poder acompañarlos en la próxima clase. muy bien, sea bienvenida. Hasta Adelante, luego. buenas noches, mi hermana. ¿Hay Buenas alguna noches. pregunta más? ¿Alguna participación, mis hermanos? Bien, pues podemos concluir la clase del día de hoy. Vamos a pedir al hermano Jorge Iván, si nos quiere despedir en oración. Sí, hermano, con gusto. Adelante. Padre verdadero, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor nuestro, por todas las cosas que tú nos das, tanto el que hoy día amanecimos bien, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, que estuvimos aquí en el estudio, que nos das nuevas formas de acrecentar tu conocimiento, tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque los hermanos que están participando, nosotros, hermano pastor, tú le das sabiduría, le das entendimiento para que Él pueda transmitirnos esos conocimientos más a fondo, Señor. Gracias, Padre omnipotente. Y, Señor, ahorita vamos a descansar, Señor, pero no antemano, Señor, que con humildad y con gran alabanzas y con gloria a ti, Señor, te bendecimos por todas las cosas que tú nos has ayudado, Señor, en las buenas y en las malas. Gracias, oh Señor mío. Te alabamos, Señor. Te glorificamos por siempre y para siempre. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como sabrán, el pastor Román y el presbítero Magdiel tienen problemas de conexión y hoy no han podido estar propiamente con nosotros, pero parece ser que se compromete a no dejarnos más en la estacada y parece ser que en la próxima sesión también estará con nosotros. A todos, muy buenas Esperemos que noches, sí. mis hermanos. Es un privilegio servirles, me Buenas siento noches. honrado con sus visitas. Buenas noches, mis hermanos. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Igualmente, hermanos. Buenas noches. Dios bendiga.